Tiene la palabra Jorge Aquino, doctor en medicina, investigador del CONICET. Muchas gracias. Honorables diputados, señores diputados de la Nación, me siento honrado de poder dirigirme a ustedes en calidad de investigador independiente del CONICET, especializado en aspectos de la biología del desarrollo y la medicina regenerativa. La biología del desarrollo afirma que en una especie que se reproduce sexualmente, el ciclo de vida de un individuo comienza en el momento de la fertilización. La fertilización consiste en la unión de una gameta masculina y una femenina, en la que cada una de ellas aporta la mitad del número de cromosomas propios de la especie. Al unirse ambas gametas y fusionarse sus pronúcleos, surge una célula que se llama cigoto. Esta célula es totipotente, capaz de generar la placenta y todos los tejidos embrionarios integrados en un nuevo ser personal. El diccionario de la Real Academia define que es persona el individuo de la especie humana. La especie humana se distingue por tener capacidad de discernimiento, libertad y sentimientos, características de racionalidad. Según Poesio, persona es un individuo de naturaleza racional. El cigoto cumple ambas definiciones. Es individuo y pertenece a la especie humana. Es por lo tanto ser humano, persona. Cada cigoto es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque la información que guarda su genoma es diferente a la de cualquier otro ser humano. Porque los telómeros de sus cromosomas son de mayor longitud que los de cualquier célula somática de la madre, lo que evidencia que estamos ante un nuevo ser distinto de ella. Porque el cigoto empieza a producir sus proteínas desde el primer día de su existencia. Y 2 días más tarde, cuando el embrión está constituido por 4 células, producirá proteínas propias a gran escala. Todo esto mientras es movilizado hacia el útero. Hay quienes dicen que la posibilidad de que dentro de los primeros 14 días se generen gemelos va en contra de que sea un individuo. Contesto. Luego de la fragmentación de un embrión, empiezan a existir 2 embriones diferentes, con la misma información genómica. Esta realidad fue también descrita en embriones de otras especies de vertebrados y existe incluso fragmentación en formas adultas de algunos invertebrados. En todos esos casos donde había un individuo, ahora hay 2. Una vez formada la placenta, a los 22 o 23 días después de la fertilización, el corazón del embrión empieza a latir. En la 3ª semana de vida, el embrión produce su propia sangre y su cerebro comienza a desarrollarse. En la 4ª semana se diferencian sus primeras neuronas en la corteza cerebral. En la 5ª semana se forman las primeras sinapsis entre neuronas. Ya hay actividad neuronal en el cerebro. En la 8ª semana se identifican todos los órganos principales y entre ese momento y la 15ª semana adquiere con alta probabilidad la capacidad de sentir dolor. Si nos remueve que un animal sufra, ¿cómo no sentir empatía por ese ser humano? ¿Qué otra razón habría para que este ser no sea considerado individuo y persona? ¿Acaso el hecho de que dependa de la madre para su supervivencia? Todos los vertebrados tenemos un ancestro común. El embrión de ese ancestro, que es nuestro pariente, se desarrolló dentro de un huevo, es decir, fuera de su progenitor. Y por lo tanto sería un individuo según el criterio de algunos, aunque el concepto de individuo no exija en sí mismo una independencia fisiológica. Es claro que proviniendo de la misma génesis, aunque el embrión humano se desarrolle dentro de la madre, es también un individuo desde el momento de la fertilización, y por pertenecer a la especie humana es persona. Tampoco puede negarse la individualidad de un embrión humano por el hecho de depender durante su desarrollo temprano de factores epigenéticos aportados por la gameta femenina. Estos factores también cumplirían las mismas funciones en el embrión de nuestro ancestro común, y no por ello dejó de ser individuo. En etapas más avanzadas del desarrollo, los factores ambientales seguirán ejerciendo su efecto sobre el genoma del individuo a través de la inducción de cambios epigenéticos, independientemente de que el ser humano viva dentro o fuera del cuerpo de su madre. Con estas consideraciones dejo científicamente fundamentado que desde la fertilización comienza a existir un nuevo ser humano. El presente proyecto de ley es tan malo como el de 2018. Permitirá legalmente atentados contra la vida de seres humanos hasta el 9º mes, por cualquier motivo de salud, incluso social. Se pretende que esto sea financiado en la mayor parte de los casos con fondos públicos, el dinero de todos. O alternativamente obliga a instituciones privadas a participar de este atropello, yendo incluso contra su ideario fundacional.
Finalmente, no permite una objeción de conciencia real para los profesionales de la salud. ¿Qué médico que se oponga a la muerte de un ser humano inocente derivará a su paciente para que otro médico ejecute lo que él no admite? Frente a esta situación, ¿estamos dispuestos a encarcelar a personas por obrar de acuerdo con su conciencia? Es difícil encontrar en el mundo una ley con tantas falencias como la del proyecto que estamos debatiendo. Esta ley no solo desprotege por completo al ser humano no nacido, sino que se desentiende absolutamente de las problemáticas de las mujeres. Así, ellas se ven muchas veces obligadas a buscar un aborto contra sus deseos más íntimos. El número de abortos que se informan en presentaciones anteriores es notoriamente desproporcionado, ya que en los países más liberalizados se llega a un máximo de aproximadamente un 30% de abortos sobre el número de recién nacidos vivos. La cantidad de internaciones en centros de salud por causa de aborto lo sugiere. Tampoco puede afirmarse que el número de abortos no aumente con su legalización. Es razonable que el aborto resulte ilegal, porque consiste en un acto intrínsecamente malo, causar la muerte a un individuo humano por nacer. Una solución más razonable consistiría en poner el foco en la prevención y en la atención de urgencia para evitar riesgos a las mujeres que abortan. Así, hay países en el mundo con aborto ilegal que tienen bajísimos niveles de mortalidad por esta causa. Busquemos soluciones superadoras que permitan el desarrollo solidario y plural de nuestra sociedad. Permitamos que todo ser humano pueda nacer, para que así el mundo se enriquezca con el aporte de cada uno de ellos. Nadie sobra, nadie vale menos. El embarazo no es una enfermedad, aunque en algunos casos difíciles exija de todos contención y ayuda social. Que la comprensión y el cariño sean nuestro motor. Salvemos las dos vidas. Es el lema que muchos proponemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a hacerle preguntas al doctor Aquino, a Jorge. Te hago todas, Jorge, fíjate si podés ir punteando, son varias, y después las contestás en el orden que vos quieras. Dice, de Ayelén Espósito, la diputada Ayelén Espósito, usted habló sobre el trabajo en prevención de embarazo no deseado, el cual se realiza, pero sabiendo que muchas mujeres utilizan métodos anticonceptivos y que en muchas situaciones fallaron, ¿qué respuesta le daría a una mujer o cuerpo gestante que no tiene en sus planes ser madre y ha quedado embarazada? De Dina Esther Resinowski, la diputada para Jorge Aquino, ¿qué sentido podría tener las 14 semanas como barrera de división entre no tener ningún derecho y tener alguna esperanza de llegar a la maduración a término? De la diputada Gabriela Beatriz Esteves, según usted, desde la concepción hay vida y por ello el aborto no se debe permitir. Entonces, ¿cómo explica que haya casos en que el aborto es legal actualmente en la Argentina? ¿Por qué utiliza usted indiferentemente los términos vida y persona? Usted, desde la concepción hay vida y por ello el aborto no se debe permitir. Entonces, ¿cómo explica que haya casos en que el aborto es legal actualmente en la Argentina? ¿Por qué utiliza usted indiferentemente los términos vida y persona si a quien le corresponde determinar lo que es persona a los fines penales le cabe al mundo jurídico y no a las ciencias médicas? De Karina Banfi, de la diputada Karina Banfi, ¿considera que la penalización del aborto ha sido una medida efectiva para evitar los abortos durante estos 100 años? ¿Cree usted que es correcto que una mujer que aborta vaya presa? El diputado Nicolás del Caño, en su intervención usted sostuvo que el cigoto o embrión es sujeto de derecho. ¿Cómo se explica esa afirmación considerando que fuera del útero no hay viabilidad fetal ni individualidad física o jurídica? Tiene la palabra, doctor Aquino. Muchas gracias. Agradezco las preguntas, el interés también mostrado. Intentaré responder. Si me queda alguna pendiente, me la pueden recordar, no hay problema. Por un lado, digamos, la primera de Ayelén Espósito, ¿me la podría responder, repetir? Porque no... Pues acá falla. La primera dice que usted habló sobre el trabajo de prevención de embarazo no deseado, el cual ¿ya está? Embarazo no deseado. Sí, el cual se realiza, pero sabiendo que muchas mujeres utilizan métodos anticonceptivos y que en muchas situaciones fallan,
¿Qué Perfecto. respuesta le daría a una mujer o cuerpo gestante que no tiene en sus planes ser madre y ha quedado embarazada? Esa es la pregunta. Perfecto. Yo en la posición en realidad no me refería a la prevención del embarazo, sino a la prevención del riesgo de muerte de la madre. Entonces la estrategia sería, por ejemplo, en muchos de los casos se utiliza el método médico que es con una pastilla, misoprostol. Entonces se sabe que hay algunos casos concretos en los que hay un riesgo de muerte. Por ejemplo, en el caso de embarazo digamos, ectópico, hay un riesgo de muerte, que quede implantado en la trompa en lugar del útero. Entonces, es un tema que hay que considerar y es bueno analizar a ver si el embarazo es normal o si es tubárico. Otro aspecto también es la coagulación de la sangre. Si la mujer sufre alguna enfermedad en coagulación de la sangre, el tener este tipo de abortos puede ser un riesgo para la mujer. Y uno puede evitar muertes de esta manera. El tener enfermedades venéreas también se ha visto que es un riesgo. Son todas cosas que no publicadas en artículos científicos. Entonces, el poder analizar estos casos antes en la clínica y decirle a la mujer, en el caso de que ella manifieste que quiera abortar, digamos, ¿no? O sea, el Estado, según entiendo yo, como es un ser humano y que está dentro del vientre de la madre, así como la mujer, lo que quiero también es evitar que muera la mujer, incluso aunque decida hacerse un aborto. Entonces, una manera de hacerlo es esa, asegurarse de que no corre riesgo, ¿sí? Y después, tratamiento posterior. Supongamos que se complica el aborto, entonces que esté cerca de la clínica, que vaya rápido para que la atiendan. Entonces, esa es la estrategia que usaron en algunos países para reducir la mortalidad por aborto. Y es algo que funciona y actualmente tiene cifras incluso menores de muerte materna que en países donde está legalizado. Entonces, a eso me refería, no a la prevención del embarazo, sino a la prevención del riesgo de muerte. ¿Mm? Después en educación se puede hacer muchísimo también en este sentido, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Entonces, educar en valores es un tema que muchas veces está pendiente. Nosotros como sociedad muchas veces no damos en valores a la gente para que, bueno, se entienda que uno puede, digamos, tener un ser humano en el seno materno, digamos, o la persona gestante. Entonces, bueno, saber que la responsabilidad de los propios actos, saber que estas cosas pueden pasar, pero son aspectos que uno tiene que considerar, ¿no? Y después que el bien de la vida es fundamental, no solamente lo de la libertad o el placer, sino también las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y que hay otro ser humano que puede estar involucrado, ¿no? La pregunta de la diputada, no sé si la puede repetir la segunda, perdón que no. Hay una pregunta sobre si cree usted que es correcto que una mujer que aborta vaya presa. Bien. No, digamos, en ese sentido, una cosa es que sea ilegal y que requiera quizá una pena, pero que vaya presa no me parece que es la solución, porque de hecho una mujer que aborta ya pasa por un proceso de sufrimiento grande. Entonces, gran parte de la pena la sufrió en su propia carne al tomar esa decisión, digamos, ¿no? Entonces, sí trataría de buscar que sea una pena que consista más en algo, digamos, social, de ayuda social, de colaboración, que no sea algo, digamos, que sea antipático para la mujer, digamos, tratar de que sea algo que ella misma diga, bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero que sea en beneficio de la sociedad. Digamos, o sea, no es mi intención la penalización de la mujer, sino mantener la figura teniendo en cuenta que es un acto que en sí no es correcto, no es bueno, digamos, ¿no? Quitar una vida. ¿Qué otra pregunta? Después, la persona, la definición de persona. Yo en realidad definí persona no desde el punto de vista legal o jurídico, sino desde el punto de vista general. De hecho, las dos definiciones que di, una un filósofo, Bobbio, que es más extendida actualmente y más aceptada en la comunidad internacional, y la otra es la definición de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que define persona en general, no desde el punto de vista jurídico, como el individuo de la especie humana. Entonces, lo que sí me parece importante es que la justicia no debería ignorar la realidad. Entonces, no puede, digamos, me parece a mí, ¿no? Por una cuestión de letra, borrar lo que las ciencias y lo que la realidad afirma sobre las cosas, ¿no?
Entonces, puedo reconocer o no la personalidad, pero si eso va en contra de lo real, entonces no es una justicia real, digamos, ¿no? Puede ser algo de derecho, un derecho injusto, ¿no? Porque de alguna manera lo que es quitar derechos a muchas personas. No sé si está respondida la pregunta esa o si hay algún aspecto que no haya sido respondido. No, Después, entiendo que está bien, doctor. bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Me parece que hay una más solamente, que es cómo explica la afirmación de, bueno, del embrión como sujeto de derecho, considerando que fuera del útero no hay viabilidad fetal ni individualidad física o jurídica. Esa sería la última, la que creo yo no contestó todavía. Pero quizá va en otro fondo, ¿no? Que No hablé, digamos, yo tampoco hablé como, digamos, como persona de derecho al embrión, sino que hablé desde el punto de vista de la realidad, de vuelta, ¿no? Entonces, me parece, como yo expliqué en mi presentación, la individualidad es independiente de la viabilidad fuera de la madre. O sea, el que sea dependiente o no de la madre no cambia la situación real. ¿Por qué? Porque, digamos, hay otros embriones que son parientes que están fuera de la madre. Sin embargo, aunque estén fuera de la madre, digamos, es la mismo tipo de individuo, no estoy loco. mismo desarrollo. Entonces, digamos que es la ciencia y la realidad permiten concluir y sí. que ese individuo, Hola, aunque hola. dependa de la madre, además es distinto. Si es distinto, es un individuo distinto, no puede ser no individuo. ¿Es de la misma frecuencia? Muchas gracias, doctor Aquino.